Permanecer en la palabra es vital para el progreso espiritual de un discípulo de Cristo. Separarse de la palabra trae como resultado muerte espiritual. Hemos visto cómo la palabra de Dios es la que llama a los creyentes, despertando dentro de ellos su fe para separarlos del mundo. Vimos cómo la misma palabra nos declara que para que un creyente pueda estar en real comunión con Dios, le es necesario nacer de nuevo. Al tomar como ejemplo la obra realizada por la palabra en los primeros discípulos de Jesús, nos damos cuenta que todo progreso espiritual que experimenta el creyente en su vida, de principio a fin, no es obra propia del razonamiento humano, sino que es única y exclusivamente obra de la palabra de Dios en el creyente. La propia palabra dijo en San Juan capítulo 15, verso 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para comenzar, ya la salvación que Dios ofrece no es producto de ningún esfuerzo humano. Este regalo es solamente producto de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si miramos más a fondo este punto, veremos que la fe que un creyente posee para aferrarse a la promesa de salvación no es propia del creyente, sino que es dada por Dios. Como dice Romanos capítulo 1, verso 23. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. También la limpieza de las cosas del mundo que un creyente experimenta en su corazón es obra únicamente de la palabra de Dios en el creyente, como Jesús dijo en San Juan capítulo 15, verso 3, a los discípulos que habían creído y caminado con él. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En San Juan capítulo 17, verso 17, Jesús dijo: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De esta forma, nos damos cuenta que la permanencia de la palabra de Dios en el creyente es vital para el progreso de su vida espiritual, ya que no existe en el ser humano poder alguno que pueda llevarlo de regreso a Dios. Todo es obra de la palabra de Dios. Jesús, la palabra, se ejemplificó a sí mismo como la vid y a sus discípulos como los pámpanos, que permaneciendo unidos a la vida del árbol, pueden llevar mucho fruto. San Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si permanecer en Cristo es permanecer en la palabra, y permanecer en la palabra es estar unidos a la vida de Dios, la cual trae al creyente progreso espiritual, ¿qué pasa con aquel que no permanece en la palabra de Dios
y se separa de ella? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Separarse de la palabra de Dios es separarse de la vida de Dios. Y separarse de la vida de Dios trae como consecuencia la muerte, muerte espiritual. Pero, ¿de qué forma alguien podría llegar a estar separado de la vida de Dios? La respuesta está en la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios cuando es manifestada para nuestro día. Recuerde, en el principio la muerte fue el resultado de la incredulidad hacia la palabra original de Dios. Y Satanás lo sabía, y aún lo sabe. Él ideó un plan para engañar a Eva y separarla del compañerismo con Dios. ¿Cómo fue que lo hizo? Interpretándole la palabra de una forma contraria a lo que Dios originalmente había dicho. Y para que Eva no viera la gravedad que traía consigo la desobediencia a Dios, le planteó una interpretación racional de la palabra, que fuera más agradable al sentido común y que no incluyera el castigo por la desobediencia. Él le dijo: no moriréis. Eva eligió quedarse con el razonamiento que Satanás le ofreció, separándose ella misma de la palabra de Dios, lo que trajo como resultado muerte. Jesús, la palabra en carne, fue también mal interpretado por los grupos religiosos de su tiempo, y aún lo es. Al igual que en el principio, Satanás ya había inspirado interpretaciones racionales de la Escritura en las mentes de los líderes que estaban supuestos a enseñar la palabra de Dios al pueblo. Por supuesto, como siempre, Satanás les ocultó el resultado que traería el separarse de la palabra original, es decir, la muerte. Pero Jesús les dijo claramente a ellos en San Juan capítulo 8, verso 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero, ¿por qué no pudo aquella generación creer que Jesús era la palabra manifestada en carne para ese día? Por el mismo motivo que esta generación actual no puede ver el cumplimiento de la palabra para este día. Ponga atención, Él vino de una forma demasiado sencilla para sus interpretaciones personales. A pesar que Él cumplió cada una de las profecías que hablaban de Él para ese tiempo, no pudieron creer que Él mismo era la interpretación y cumplimiento de la palabra prometida para su primera venida. Quedaron separados de Dios al rechazar la palabra. Murieron en su incredulidad. Ya terminando esta parte, vemos que Dios nunca necesitó ni necesita hoy de la ayuda de razonamientos lógicos de ningún tipo para llevar a sus hijos a progresar en sus vidas espirituales. Muy por el contrario, todo progreso espiritual y permanente que un creyente consiga en su caminar hacia Dios vendrá únicamente por permanecer fiel a toda la palabra de Dios.
como está escrito en Mateo 4, verso 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás sabe esto, y hoy sutilmente apunta su ataque a las mentes de la gente para que interpreten las Escrituras de una manera lógica y teológica, racional y carnal. De esta forma consigue apartarlos del verdadero propósito por el cual la palabra es enviada, que es llevarnos a una verdadera experiencia de relación espiritual con Dios mediante el nuevo nacimiento. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 8, verso 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.